ya llegó, ya está aquí Héctor Quijada. ¿Cómo estás, Héctor? Muy bien, ¿y ustedes cómo Bienvenido, están? bien. Héctor. ¿Cómo estás, Héctor? Bien. Antes de llegar a esta sección. Sí, Oye, pues qué bueno. bandas, que más o menos nos las dijiste algunas, nos contaste de algunas, pero, Sí. pero bien, ¿cuáles fueron las bandas que tocaron en la banda? Platicamos la vez pasada de las bandas que fueron como las espontáneas, El las que no Palomazo. estaban originalmente, no estaban ahí en el cartel, pero que ya estaban en el lugar y pues tocaron, ¿no? Porque Así ya es. había Sí. mucha gente y dijeron, ya empezamos, ¿quién Órale. está? Están estos. Pero ahora vamos a hablar un poco de las bandas que sí estaban en el cartel y sí tocaron. Eso. ¿No? La primera banda que vamos a mencionar es una banda que se llama El Ritual. Es una banda que es de Tijuana y es una de las bandas que musicalmente se ganaron más respeto. Para mucha gente es de las mejores bandas digamos, de la década de los 70s, porque musicalmente estaban como ya en otro nivel, eran gente muy bien preparada y tenían una onda así como más, pues digamos, se exigían mucho más. Ok. Y estaban muy influenciados por todo lo que estaba pasando. en ese ¿Abrieron ellos entonces, digamos, oficialmente? Creo ¿El que festival? no. Creo que no fueron ellos los que abrieron. Te dejamos Fíjate, me tarea agarraron ahorita. entonces, No, muy pero por aquí la bien. tengo. Por aquí la tengo. Creo que el primero fue El Epílogo. Ok. La banda que abrió. Pero esa vamos a hablar después. Ok. Hay unas bandas que nos está costando mucho trabajo conseguir material porque realmente no lo hay. No lo hay. Si alguien por ahí que nos está viendo tiene, Sí. tiene por ahí fotos o algo, o sabe algún dato, pues ahí por el Twitter nos podemos comunicar y que nos vayan Ándale. Oye, pasando Héctor, ¿esta banda del sus Ritual datos. continuó con su carrera después de este concierto? No. Muchos de los músicos siguen en activo, pero las claro, bandas se han básicamente no. desintegrado. Por ejemplo, el Ritual nada más grabó un disco. Fue una banda que se quedó como en cierto modo inconclusa. Incluso dejaron una ópera, ópera rock, pero sin terminar, ¿no? La Tierra, que es de que te hablé, es el nombre de la ópera, y la dejaron inconclusa. Uy. ¿No? Entonces, pues es una de esas historias ¿Será de una una banda banda que de viene muy culto bien. después? Se ha convertido en una banda de culto, sobre Claro. todo porque musicalmente tenían un nivel Muy alto. Muy bien, alto. excelente. ¿No? Después tenemos una banda que se llama Tequila. Entonces, esta banda, curiosamente, también como el caso del Ritual, nada más graba tiene muy poquita discografía. Dejan muy poquitas cosas grabadas. Ellos, ahí estaba en esta banda Nicky Salas, que es papá de Stephanie Salas, claro. Ah, ¿en Fue serio? pareja de Silvia Pasquel. Sí. Ajá. Y, Que nos habías y hablado papá de ellos, claro. Stephanie Salas. Entonces, se da como esta mezcla. O sea, ya desde entonces, actrices y músicos de rock, hacían también como ahí. buena pareja. Yo digo que es una mezcla muy explosiva. Muy. Imagínate. Sí, pero, un poco. sí, pero ya Muy se ha dado. detonante ¿no? eso. Sí. Estos egos juntos de, Sí. ¿no? No está Tequila tan- giró mucho por Europa, fue de esas bandas que encontraron un camino para tocar allá y estuvieron haciendo giras importantes en Europa. Desgraciadamente en México no pasó mucho. Algunos de sus músicos siguen en activo, pero ya como banda ya no. La siguiente banda que tenemos es una banda del DF que se llama Tinta Blanca, que fue muy curioso. Blanca. Estaba viendo los datos y es una banda que ganó un concurso que aquí se llamaba La Naranjiza, que se hacía en Chapultepec y donde si a la gente no le gustaba la banda le aventaban naranjas, Ay, no. lo cual me parece Oye, eso estaba feo. horrible. Como los Oye. jitomatazos en el Horrible, teatro. sí, pero Ay, todavía los jitomates pero son más naranjas suavecitos, tienen. las Sí, naranjas oye, son la muy naranja. duras, ¿no? Y si está vieja, más. dura. Entonces, la verdad que sí, no, ahí sí no. Y ahí fue su no, último eso día estaba- de- Pero yo creo que de no les obra. tocó muchos naranjazos porque ellos ganaron el concurso. Ah, Entonces por eso Entonces, se fueron Cero en tinta naranja. blanca. Les fue muy bien en Avándaro, fue de las bandas que mejor les fue y más aprovecharon el festival. Oye, Héctor, ¿cómo cuántas canciones tocaba cada banda? Más o menos. Pues en ese momento yo creo que ya era las que la banda quería, porque había un horario, pero a la menor O sea, era no se como respetó. libre, porque no se fueron respetó horas y mucho. horas y horas, ¿no? Porque fueron horas, sobre todo cuando ya vinieron los grupos que estaban en el cartel. Ok. Todos fueron como que colgándose y se fue arrastrando un poquito todo el horario. Yo creo que haber sido, en cuestión de horarios, un desastre. Sí. Sí, Pero- o sea, nada coordinado en eso. Ajá, en incluso el Tri, que era el Three Souls in My Mind, que era el que cerraba, tuvo que terminar antes porque ya las fallas técnicas eran
por Ya. todas partes, ¿no? Total, Tinta Blanca hace algo que es muy especial y que también es de culto. Hace dos temas que son los Salmos 7 y 8 de Avándaro, que duran 23 minutos. Órale. Entonces también por ahí se quedó eso en el récord. Y por último tenemos una banda que se llama El Amor, que es una banda de Monterrey, que curiosamente ellos se llamaban primero Los Pájaros, luego ya se pusieron El Amor. Y vienen a México y son invitados al programa de Siempre en Domingo. Y con eso despegaron. Y más o menos eso fue lo que les ayudó a ser invitados al festival un par de meses después. Claro. ¿No? Vengan, ya salieron en Siempre en Domingo. Bueno, Pues sí. curiosamente participando ahí no les fue muy bien al principio, pero se ganaron al público. Es la única banda que sigue en activo, grabaron ¿Ah, sí? muchísimos discos Ay, mira. y siguen en activo porque ellos son los que tocan el tributo a los Beatles. Junto con el grupo Morsa, son los claro. grupos oficiales de tributo a los Beatles en México y mucha gente los ha de conocer por eso, Grupo El Amor. Claro, ¿no? Y los sí. Beatles van como hilados y es la única banda que sigue realmente en activo, que grabó muchísimos discos Wow. y que pues sigue adelante. La próxima semana vamos a ver otras de las bandas que tocaron también en el festival y que sí estaban en el cartel. Y que son muy vamos a ver- famosos todavía, como el y Tri, que vamos ya a hablar dijiste, ¿no? del Tri, que es la gran banda de los 70. Muy bien. Esa que no podemos Venga. dejar pasarla. Héctor, muchas gracias. A ustedes, Gracias. chicos, muchas gracias.